Su compañero murió en el cumplimiento del deber, pero este perro policía K9 no había terminado de luchar. Cuando el oficial Jake Holloway es asesinado en una brutal emboscada, su leal compañero K9, Echo, queda afligido, pero algo no está bien. El detective Daniel Briggs acoge a Echo, solo para darse cuenta de que el perro está obsesionado con un caso que Jake estaba investigando en secreto antes de su muerte. A medida que Daniel profundiza, los secretos mortales se desvelan, y con Echo liderando el camino, descubren una verdad que alguien está dispuesto a matar para mantenerla enterrada. El aire de la noche era frío. Un viento agudo soplaba a través del almacén vacío, haciendo que las láminas de metal oxidado retumbaran. El lugar olía a viejo, a aceite, suciedad y algo amargo que hacía que la nariz de Echo se contrajera. El pastor alemán se movió con cuidado, sus patas presionando contra el suelo polvoriento. Sus orejas se movían al menor ruido, y sus ojos agudos escaneaban los rincones oscuros. Junto a él, el oficial Jake Holloway avanzó, con su arma firme en sus manos. Su respiración era lenta, controlada. Su corazón latía con fuerza en su pecho, pero ya había estado en situaciones peligrosas antes. Confiaba en Echo. El perro lo había salvado muchas veces, y juntos, habían atrapado a criminales que pensaban que podían escapar. Entonces, ¡bam! Un disparo explotó en el silencio. Echo ladró fuerte, su profundo gruñido sacudiendo el aire. Jake gruñó, su cuerpo sacudiéndose cuando una bala se estrelló contra él. Sus rodillas cedieron, y cayó con fuerza al suelo. Su arma se deslizó de su agarre, alejándose. La sangre floreció en su pecho, cálida y espesa, empapando su uniforme. Más disparos. Los crujidos agudos de las balas resonaron en las paredes, cada disparo resonando como un martillo sobre metal. Las sombras se movían rápido, figuras desapareciendo en la oscuridad. Entonces, tan repentinamente como comenzó, todo terminó. Silencio. Echo se giró salvajemente, sus dientes afilados brillando, listo para pelear. Pero los atacantes se habían ido. Su pecho se elevó mientras respiraba rápido, su pelaje erizado, sus músculos tensos. Luego se volvió hacia Jake. El hombre yacía boca arriba, su rostro pálido bajo la tenue luz. Su pecho se elevaba y caía de manera desigual, su respiración llegaba en bocanadas cortas y dolorosas. Echo gimió, empujando el brazo de Jake, lamiendo sus dedos. Jake parpadeó lentamente, sus labios separándose como si quisiera hablar. Su mano se movió débilmente hacia Echo, sus dedos temblando. Entonces, se detuvo. Su brazo cayó flácido. Su respiración se detuvo. Sus ojos, una vez tan llenos de vida, miraron hacia arriba, vacíos. Echo dejó escapar un gemido largo y bajo. Su cola, una vez alta y orgullosa, se hundió. Lamió la cara de Jake de nuevo, esperando, esperando. Pero Jake no se movió. No habló. No respiró. En la distancia, las sirenas gritaban. Luces azules y rojas destellaban contra las paredes del almacén. Pronto, el lugar se llenó de agentes de policía. Botas pesadas pisaron fuerte contra el suelo. Alguien gritó. Las radios crepitaron. Cuando encontraron a Echo, todavía estaba acostado junto a Jake, con la cabeza apoyada en el pecho de su compañero. Sus orejas estaban pegadas a su cabeza, su cuerpo acurrucado en derrota. No gruñó. No peleó. Simplemente se quedó allí, esperando. El caso se cerró rápidamente. Lo llamaron un ataque de pandillas, al azar, sin ninguna razón real. No se realizaron arrestos. No se encontraron sospechosos. El detective Daniel Briggs no lo creyó. Jake había sido su mejor amigo. Habían pasado por muchas cosas juntos, largas noches persiguiendo criminales, cuidando las espaldas del otro. Jake no era del tipo que se adentraba en el peligro sin conocer los riesgos. Algo no estaba bien. Pero sin pruebas, no había nada que Daniel pudiera hacer. Después del funeral, Echo quedó solo. El departamento de policía no tenía lugar para un perro sin un manejador. Había cumplido con su deber, y ahora, querían jubilarlo.
Pero Daniel no podía permitir que eso sucediera. Así que, se lo llevó a casa. Al principio, Echo apenas se movía. Se sentaba junto a la puerta principal durante horas, mirándola fijamente. Cada vez que pasaban pasos afuera, sus orejas se animaban, su cola se levantaba ligeramente. Pero cuando la puerta nunca se abrió para Jake, su cuerpo se hundió de nuevo. Se negó a comer. Se negó a jugar. Por la noche, gimoteaba mientras dormía. Sus patas se movían, como si corriera en un sueño. Tal vez persiguiendo a alguien. Tal vez tratando de alcanzar a Jake. Una noche, Echo se levantó lentamente y caminó a través de la habitación. La vieja chaqueta de policía de Jake colgaba sobre una silla. Echo la olfateó, hundiendo su nariz en la tela, luego se acurrucó a su lado. Su cabeza descansaba en la manga, sus ojos entreabiertos. Estaba esperando. Daniel se sentó cerca, apretando el collar de Echo en sus manos. Sus dedos corrían sobre el cuero, sintiendo el nombre grabado en la etiqueta de metal, Jake Holloway. «Lo extrañas, ¿verdad, chico?», susurró. Echo no se movió. Pero Daniel vio sus orejas moverse ligeramente. El dolor era profundo, pesado. La muerte de Jake no se sentía bien. Y si había algo de lo que Daniel estaba seguro, era que Echo nunca olvidaba. Tal vez el perro sabía algo que nadie más sabía. Daniel necesitaba despejar su cabeza. Había pasado demasiados días atrapado en su apartamento, mirando los viejos archivos del caso de Jake, buscando respuestas que no llegarían. Tal vez sacar a Echo ayudaría. Decidió visitar a un viejo amigo, Víctor Álvarez, que era dueño de un taller de reparación de automóviles local. Víctor siempre había sido muy respetado. Un hombre amigable, siempre sonriente, siempre servicial. No tenía antecedentes penales, ni problemas con la ley. Solo un dueño de negocio simple y trabajador. El taller olía a aceite, grasa y metal. El olor a caucho quemado flotaba en el aire. Un mecánico trabajaba debajo de un automóvil, el sonido de las herramientas haciendo clic contra el metal llenando el espacio. Daniel abrió la puerta, la campana encima tintineando. Echo caminó junto a él, sus patas golpeando suavemente contra el suelo. Víctor levantó la vista desde detrás del mostrador, una sonrisa extendiéndose por su rostro. «Detective Briggs. Ha pasado un tiempo. ¿Qué te trae por aquí?». Daniel apoyó su mano en el capó de su automóvil. «Solo pensé en hacer una revisión». Acarició la cabeza de Echo. «Traje a Echo para que tomara un poco de aire fresco». Víctor se inclinó ligeramente hacia adelante, sus ojos suavizándose. «Ah, el famoso Echo». Su voz bajó. «Escuché sobre Jake. Es una verdadera lástima. Era un buen hombre». Daniel asintió, a punto de responder. Pero entonces, Echo se congeló. Su cuerpo se tensó, sus orejas se dispararon y su pelaje se erizó. Un profundo gruñido retumbó en su garganta. Era bajo, amenazante, el tipo de sonido que hacía que la gente diera un paso atrás. Víctor parpadeó, su sonrisa vacilando. ¿Algo anda mal?». Soltó una risa corta y nerviosa. Echo mostró sus dientes. Sus labios se curvaron hacia atrás, revelando colmillos afilados. Entonces, se abalanzó. Daniel tiró hacia atrás de la correa, sus músculos tensándose. Echo gruñó, sus garras raspando contra el suelo. Sus ojos estaban fijos en Víctor, ardiendo de ira. Víctor retrocedió rápidamente, con las manos levantadas. «Wow. No hice nada». Su voz se quebró ligeramente. Daniel tiró con fuerza de la correa, luchando por mantener a Echo en su lugar. Su mente corrió. Echo nunca hizo esto. Estaba entrenado. Solo atacaba cuando había peligro. Cuando sentía que algo andaba mal. Víctor soltó otra risa débil. «Tal vez solo está confundido. Los perros tienen días malos, ¿verdad?». Daniel no respondió. Estaba demasiado ocupado observando a Víctor.
Las manos del hombre temblaban. Su rostro parecía tranquilo, pero sus ojos no lo estaban. De vuelta en casa, Echo todavía no era el mismo. Caminaba cerca del escritorio de Daniel, su cola rígida, su nariz oliendo el aire como si buscara algo. Entonces, se detuvo. Lentamente, se movió hacia un cajón y lo rascó. Daniel frunció el ceño. ¿Qué pasa, chico? Echo gimió, sus patas presionando contra la madera. Daniel dudó antes de abrir el cajón. Adentro había viejos archivos de casos, papel apilado alto, polvoriento por años de no ser tocado. Echo metió su nariz en ellos, olfateando rápido. Luego se detuvo. Daniel siguió su mirada. Su estómago se contrajo cuando vio el nombre en el archivo. Jake Holloway. Fue el último caso en el que Jake había trabajado antes de morir. Un caso de contrabando, drogas, armas, bienes robados. Pero se había enfriado. Sin arrestos. Sin pistas. Solo un callejón sin salida. Los ojos de Daniel se movieron hacia abajo en la página y aterrizaron en un solo nombre. Víctor Álvarez. Su agarre se tensó en el archivo. Echo se sentó junto a él, su cuerpo quieto, sus orejas afiladas. La garganta de Daniel se sintió seca. ¿Qué descubrió Jake? Echo dejó escapar un gemido silencioso. Su cuerpo permaneció tenso. Las manos de Daniel se sintieron frías mientras sostenía el viejo archivo del caso. El papel estaba gastado, los bordes curvándose por el paso del tiempo. Hojeó las páginas lentamente, sus ojos moviéndose sobre la letra de Jake, tratando de encontrar algo, cualquier cosa, que pudiera explicar por qué Echo había reaccionado tan fuertemente a Víctor Álvarez. La habitación estaba en silencio, excepto por el suave sonido de las páginas girando. Echo se sentó a su lado, sus grandes ojos marrones fijos en el rostro de Daniel, como si él también estuviera esperando respuestas. Las orejas del perro se movían de vez en cuando, su cuerpo tenso, alerta. Daniel tragó saliva mientras leía las notas de nuevo. Jake había estado investigando el contrabando antes de morir, eso estaba claro. Pero no había nada aquí que conectara a Víctor con el caso. No significa que sea inocente, murmuró Daniel en voz baja. Echo dejó escapar un gruñido bajo y silencioso. El sonido envió un escalofrío por la columna vertebral de Daniel. Cogió una caja del estante. El polvo salió al aire cuando quitó la tapa. Dentro, las viejas notas de Jake estaban apiladas ordenadamente, intactas desde el día en que lo mataron. Los dedos de Daniel dudaron antes de levantar un pequeño cuaderno negro. La cubierta de cuero estaba gastada, las esquinas dobladas por años de uso. Lo abrió, escaneando la escritura desordenada. Había listas de nombres, direcciones y números que no tenían sentido al principio. Entonces, en la parte inferior de una página, Daniel contuvo el aliento. Explosivos. La palabra estaba subrayada 2 veces, como si Jake hubiera querido asegurarse de no olvidarla. Daniel pasó la página con manos temblorosas. Más notas. Productos químicos robados, detonadores, cables, todo lo necesario para construir bombas. Y luego, justo en el centro de la página, subrayado de nuevo, Álvarez Auto Repair. Daniel sintió que su ritmo cardíaco se aceleraba. Su cuerpo se tensó, una sensación enfermiza creció en su estómago. Jake había estado tras algo peligroso. Había estado investigando un caso que involucraba explosivos, y de alguna manera, la tienda de Víctor estaba en medio de todo. Echo dejó escapar un gemido silencioso y empujó el cuaderno con su nariz. Sus ojos oscuros estaban llenos de algo que Daniel no podía ubicar del todo. ¿Miedo? ¿Preocupación? Daniel extendió la mano y rascó la cabeza del perro. No estamos locos, ¿verdad, amigo?, susurró. Las orejas de Echo se animaron, su cuerpo todavía rígido. Daniel se recostó y cogió su computadora portátil. Sus dedos volaron sobre el teclado mientras buscaba cualquier cosa que vinculara a Víctor con la fabricación de bombas. Al principio, todo parecía limpio.
Víctor había sido dueño de su taller de reparación durante más de 15 años, pagado sus impuestos, no tenía antecedentes penales. Pero Daniel sabía que no debía confiar en lo que estaba en la superficie. Empezó a cavar más profundo. Después de una hora, sus ojos se posaron en algo extraño. Una empresa, una de la que nunca había oído hablar, había estado enviando grandes cantidades de dinero a la tienda de Víctor durante el último año. En papel, parecía normal, como pagos por reparaciones y equipos. Pero algo se sentía raro. Daniel hizo clic en más registros, rastreando a la empresa hasta su dueño. Su aliento se quedó atascado en su garganta. Era un negocio falso. Una empresa fantasma. ¿Y el verdadero dueño? Alguien vinculado al tráfico ilegal de explosivos. El estómago de Daniel se retorció. Sus manos se apretaron en puños mientras se recostaba en su silla, mirando la pantalla. Jake debió haber encontrado esto antes de morir. Debió haberse estado acercando a la verdad. Hecho dejó escapar un ladrido corto y agudo, sobresaltando a Daniel de sus pensamientos. El perro se puso de pie, sus músculos tensos, su cola rígida mientras miraba la pantalla de la computadora portátil. Daniel exhaló lentamente. Sí, lo sé, murmuró. Esto se puso mucho peor. A la mañana siguiente, Daniel entró en el recinto, con una carpeta metida bajo su brazo. Dentro había copias de las notas de Jake, registros financieros y el vínculo entre Víctor y la empresa falsa. Abrió la puerta de la oficina del capitán Reynolds sin llamar. Reynolds, un hombre de hombros anchos con cabello canoso, levantó la vista de su escritorio, sus ojos entrecerrándose. Briggs, dijo con un suspiro. ¿Ahora qué? Daniel dejó caer la carpeta sobre el escritorio. Encontré algo, dijo, su voz firme. Jake estaba investigando explosivos antes de morir. La tienda de Víctor Álvarez está conectada a una empresa fantasma que ha estado moviendo dinero a través de canales ilegales. Está involucrado, capitán. Lo sé. Reynolds abrió la carpeta y hojeó las páginas, su expresión ilegible. Pasaron minutos en un silencio pesado. Cuando terminó, exhaló y empujó el archivo hacia Daniel. Esto es delgado, dijo. No es suficiente. La mandíbula de Daniel se tensó. Jake no habría escrito esto si no fuera importante. Reynolds se inclinó hacia adelante, juntando las manos. ¿Y qué esperas que haga? ¿Abrir una investigación basada en la reacción de un perro y algunas notas? Daniel apretó los puños. Echo no es un perro cualquiera. Fue entrenado para detectar el peligro. Sabía que algo andaba mal con Víctor. Respiró hondo. ¿Y Jake? Jake era mi mejor amigo. No era imprudente. Si estaba investigando esto, significa algo. Reynolds lo estudió por un largo momento antes de negar con la cabeza. Entiendo que estés afligido. Yo también extraño a Jake. Pero esto no es una prueba sólida. Las manos de Daniel se convirtieron en puños. ¿Entonces qué? ¿Simplemente lo ignoramos? Te estoy diciendo que tengas cuidado, dijo Reynolds, su voz más baja ahora. Si Jake estaba tras algo grande, lo mataron. Daniel agarró la carpeta y salió furioso de la oficina, con el corazón latiendo con fuerza. No se iba a rendir. Daniel apretó los puños mientras salía de la estación de policía hacia su auto. Agarró el volante, con la mente acelerada. Finalmente entendió que Jake había estado investigando algo enorme antes de morir, y Víctor Álvarez estaba en el centro de todo. Pero sin pruebas, nadie le creería. Tenía que encontrar evidencia, y solo había un lugar para obtenerla, el taller de reparación de Víctor. A altas horas de la noche, Daniel estacionó a una cuadra de distancia y se movió entre las sombras, con Echo a su lado. El taller estaba oscuro, excepto por una tenue luz en la parte de atrás. El aire olía a aceite y metal. Abrió la cerradura, deslizándose dentro, con cuidado y en silencio. Echo gruñó bajo. Algo andaba mal. Daniel escaneó el taller y vio un gabinete cerrado con llave. Abriendo la cerradura, lo abrió de golpe,
planos, efectivo, materiales para bombas. Su estómago se retorció. Jake tenía razón. Cogió su teléfono, tomando fotos. Entonces. Una voz. ¿Buscando algo, detective? Daniel se giró. Víctor estaba parado en la puerta, con 2 hombres a su lado. Uno se metió la mano en la chaqueta. Arma. Daniel reaccionó rápido. Lanzó una llave inglesa a la luz, el vidrio se hizo añicos, la oscuridad se tragó la habitación. Hecho, ahora. El perro se abalanzó. Un hombre gritó. Sonaron disparos. Daniel se agachó, esquivando entre el caos. Blandió una varilla de metal, estrellándola contra las costillas de Víctor. Hecho, ven. El perro se liberó. Corrieron. Una bala pasó zumbando. La voz furiosa de Víctor resonó detrás de ellos. Encuéntrenlos. Ahora. Daniel no se detuvo. Tenía pruebas. Pero ahora, Víctor lo sabía. Y no iba a dejar que Daniel viviera. Daniel no dejó de correr hasta que él y Echo estuvieron lejos del taller de reparación. Su corazón latía con fuerza mientras se deslizaba en el asiento del conductor, agarrando el volante con manos temblorosas. Echo se sentó a su lado, jadeando con fuerza, sus ojos fijos en la carretera como si supiera que el peligro aún estaba cerca. Daniel miró por el espejo retrovisor. Sin faros. Sin movimiento. Pero sabía que Víctor no dejaría esto pasar. Había visto demasiado. Respirando profundamente, se obligó a concentrarse. Tenía las pruebas, pero necesitaba más. Si acudía a sus superiores ahora, dudarían. Víctor tenía dinero, influencia y amigos poderosos. Daniel tenía que ser inteligente. Tenía que tender una trampa. Por la mañana, tenía un plan. Alimentó con información falsa a un informante de confianza, asegurándose de que la gente de Víctor lo escuchara. Hizo parecer que la policía había desestimado el caso, como si la investigación hubiera llegado a un callejón sin salida. Dejó que se difundieran rumores de que la muerte de Jake había sido declarada un accidente relacionado con pandillas y que nadie sospechaba de Víctor de nada. Víctor mordió el anzuelo. Esa noche, Daniel observó desde la distancia cómo el jefe del crimen organizaba una reunión, un acuerdo secreto de armas en un almacén abandonado. Era la oportunidad perfecta para atraparlo en el acto. El almacén se cernía en la oscuridad, rodeado de lotes vacíos y cercas oxidadas. Las sombras se extendían largas bajo las luces de la calle parpadeantes. Daniel se agachó detrás de una pila de cajas, observando a Víctor salir de un elegante SUV negro. Estrechó la mano de un hombre con un abrigo oscuro, el comprador. Más hombres estaban alrededor, armados, protegiendo el trato. Junto a él, Echo se tensó. Las orejas del perro se animaron, su cuerpo rígido. Un profundo gruñido retumbó en su garganta. Había olido a Víctor. Daniel susurró, «Es él, ¿verdad?» Echo no esperó. Se lanzó hacia adelante, irrumpiendo en un sprint completo. Sus patas golpearon contra el concreto mientras cargaba directamente contra Víctor. Víctor apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que Echo saltara, derribándolo al suelo. El almacén entró en caos. Se sacaron armas, los hombres gritaron y Daniel entró en acción. Abordó a uno de los guardias, torciendo el arma de su agarre y estrellándolo contra una caja. Sonó un disparo, rompiendo una ventana arriba. La lluvia de vidrio cayó. Echo sujetó a Víctor, gruñendo, con los dientes a pulgadas de su garganta. Víctor se retorció, tratando de quitárselo de encima. «Quiten a este maldito perro de encima». Daniel no cedió. Se abrió paso a través de la pelea, eliminando a otro hombre con un puñetazo duro. Más disparos. Su pulso martilleaba en sus oídos. Víctor se levantó a trompicones, empujando a Echo y echándose a correr. Daniel corrió tras él. «Echo, ve». El perro se recuperó rápido, lanzándose hacia adelante de nuevo. Víctor casi había alcanzado el SUV cuando Echo agarró su brazo,
apretando sus mandíbulas con fuerza. Víctor gritó, tropezando. Las sirenas aullaron en la distancia. Luces rojas y azules destellaron contra las paredes del almacén. La policía había llegado. Los oficiales irrumpieron, gritando órdenes. Los hombres de Víctor dejaron caer sus armas, con las manos en alto. Daniel agarró a Víctor, empujándolo al suelo mientras los policías lo rodeaban. Las esposas hicieron clic cerrándose. Se acabó, dijo Daniel, respirando con dificultad. Horas más tarde, de vuelta en la estación, Daniel presentó todas las pruebas, registros bancarios, planos ocultos, materiales para bombas. ¿Pero la pieza final? Una confesión. Uno de los hombres de Víctor, atrapado con las manos en la masa, lo contó todo. Jake no había muerto en un ataque al azar. Víctor lo había ordenado. Jake se había acercado demasiado, y Víctor lo había silenciado. La justicia había llegado por fin. Una semana después, el departamento celebró una ceremonia. Jake fue honrado por su valentía, su nombre recordado para siempre. Echo se mantuvo alto junto a Daniel mientras el jefe le otorgaba una medalla especial. No era solo un K9 retirado, era un héroe. Cuando salieron, Daniel miró a Echo y sonrió. Lo hicimos, amigo. Echo movió la cola, con los ojos brillantes. Por primera vez en mucho tiempo, parecía estar en paz.